Sí, buenas noches, estimadas estudiantes, estimados estudiantes. El día de hoy, para culminar con el curso de Auditoría 3, tenemos el tema que nos tiene pendiente, que es Auditoría de Ingresos y Gastos. Ustedes pueden contar también con el sistema de videoconferencia, en tratándose del tema de terminación de la auditoría, la culminación de la auditoría y sobre todo enfatizando en el tema del dictamen. A pesar de eso, hoy vamos a tratar en la parte final de hacer un repaso también de ese tema 4, que si tuviesen alguna duda con respecto a la videoconferencia que también ustedes ya tienen en el sistema, podríamos eventualmente aclarar algunas dudas el día de hoy. Bien, para introducir el tema es importante llevar la secuencia de lo que es el proceso de auditoría. El proceso de auditoría implica la ejecución de 3 etapas determinantes, que ustedes bien saben y que han venido trabajando en las cuentas que han precedido a la que presentamos el día de hoy. La secuencia de ideas fundamentales del proceso de auditoría versan sobre un conjunto de procedimientos concatenados entre sí hasta llegar a la opinión del auditor contenida en el dictamen de auditoría, que podríamos ilustrar en las NIAs 700, 701, 705 y 706, pero que se presentan en cuanto al formato del dictamen en la NIA 700 y en la NIA 705 en cuanto a las modificaciones que puede sufrir un dictamen a raíz de las inconsistencias que pudiesen presentarse en los universos auditables, que en este caso se trata de un estado de resultados donde las partidas primordiales sobresalientes son las que están integradas por los ingresos y por los gastos. Bien, para que ustedes puedan ilustrarse en pantalla de el proceso de auditoría, vamos a empezar con lo que es la planeación, tal y como ustedes lo pueden observar. La planeación tiene un conjunto de procedimientos. Yo rescato en este caso los más importantes. Por ejemplo, la carta de compromiso. La carta de compromiso, ustedes bien saben, ya la han trabajado, que es precisamente lo que nosotros como contadores públicos ofrecemos al cliente, y sobre todo pensando en que le damos y le asignamos responsabilidades al cliente y nos asignamos responsabilidades nosotros en cuanto a la emisión de la opinión en acerca de la razonabilidad de los estados financieros. Pero sobre todo, en esta carta de compromiso también viene integrado el alcance del desarrollo de la auditoría. En esta carta de compromiso, en tratándose de la partida de ingresos y gastos, pues vamos a comprometernos en que en determinado periodo vamos a culminar el trabajo, y en ese trabajo, que va a implicar la aplicación de pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas y procedimientos analíticos, vamos a cobrar honorarios que también van a ir contenidos en esa carta de compromiso. Recuerden, jóvenes, que importante para respaldar esa carta de compromiso es precisamente el contrato de trabajo que tenemos con el cliente. No nos vamos a nada más respaldarnos con la carta de compromiso como documento formal para iniciar nuestro trabajo de auditoría, sino que tenemos un contrato detrás de esa carta de compromiso que nos respalda para cualquier responsabilidad que pueda incurrir el cliente, o cualquier responsabilidad que podamos incurrir nosotros para fenecer o dar por terminado el contrato. Importante ese contrato que les llamo, de que les hablo, porque tiene todas las cláusulas con las cuales nos protegen en nuestro trabajo y también protegen al cliente. Decir que para que ese contrato tenga realmente una orientación lógica es que el cliente no nos niegue información, porque precisamente tenemos que revisar toda la información para constituirla en evidencia con la cual vamos a respaldar el dictamen final. Importante también, como paso siguiente, como ustedes lo ven ilustrado en pantalla, la lista preliminar de riesgos. La lista preliminar de riesgos es importantísima para cualquier cuenta, y esta no es la excepción. Toda cuenta enfrenta excepciones.
Por ejemplo, y riesgos asociados a la cuenta. Recuerden que estamos en auditoría, en una auditoría moderna, donde es una auditoría preventiva, no es una auditoría correctiva. Y si pensamos en ingresos, inmediatamente tenemos que pensar cómo se originan los ingresos. Los ingresos se originan por ventas, pero las ventas pueden ser al contado o pueden ser a crédito. También tenemos ingresos que se generan por intereses. Y esos intereses tienen un plazo. Y esos plazos están amenazados, por ejemplo, el tipo de cambio, las fluctuaciones de la moneda. ¿Qué pasa si ese tipo de cambio es en colones, es en dólares? ¿Perdemos o no perdemos? Pues justamente son riesgos asociados que tales pueden amenazar el negocio en marcha de la empresa. Ahorita vamos a ver algunos riesgos adicionales dentro de la lista de riesgos que ponemos para la partida de ingresos y también para la partida de gastos. El programa de auditoría tiene su origen. Es otro elemento de la planeación, importantísimo el programa de auditoría. El programa de auditoría tiene un origen que está dado ¿en qué? En el contrato de trabajo con el cliente. Si el cliente no nos contrata, pues no hay origen de trabajo. Ahorita hemos ido en partidas específicas porque quedaría muy pesado el hecho de desarrollar auditoría 3 viendo todas las partidas que contienen los estados financieros. Ahorita vamos partida por partida analizando las cuentas contenidas en el balance, o mejor llamado estado de situación financiera. Pero hemos llegado y culminado hasta las cuentas de capital y ahorita estamos retomando el estado de resultados. ¿Cómo? Con una auditoría de ingresos y gastos. Muy bien. El origen está dado, les decía, por el contrato de trabajo con el cliente. Tenemos un objetivo general que cumplir. En una partida específica podemos decir, ¿qué es el objetivo general? El objetivo general es desarrollar la auditoría de ingresos y gastos, justamente durante un periodo determinado. Digamos, en este caso, lo procedente es que analicemos el 2011, en virtud de que todavía estamos nomás comenzando con el 2012. Justamente, después de definir el periodo en que vamos a desarrollar la auditoría de ingresos y gastos para el periodo 2012, periodo contable de 2011, podemos decir que lo vamos a hacer mediante la aplicación de pruebas de cumplimiento, procedimientos analíticos y pruebas sustantivas, que son las 3 formas por excelencia de obtener evidencia. Son las 3 formas por excelencia de obtener evidencia de auditoría. Esa evidencia nos va a servir para fundamentar y apoyar la opinión que vamos a emitir dentro del dictamen de auditoría. Los objetivos específicos vienen a responder al objetivo general. Por eso en el objetivo general todavía nos faltan algunos otros elementos. Hemos hablado del qué, del cuándo y del cómo. Hemos hablado en el objetivo general que desarrollar la auditoría de ingresos y gastos. El cuándo, durante el periodo contable 2011. ¿Cómo? Mediante la aplicación de pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas y procedimientos analíticos. ¿Para qué? Para obtener, para dar una opinión razonable o dar una opinión acerca de la razonabilidad de las cifras presentadas de ingresos y gastos en los estados financieros. ¿De conformidad con qué? Con la normativa contable y la normativa de auditoría vigentes. Entonces ya tenemos respondiendo 4 preguntas: el qué, el cuándo, el cómo y el para qué. Importante que ustedes se formulen esas 4 preguntas a la hora de determinar un objetivo de auditoría. Si hablamos de los objetivos específicos, lo tenemos más simple. Nada más tenemos que responder al qué. Les sugiero, estimados jóvenes, que cuando hablemos de objetivos específicos, siempre vamos a pensar en aseveraciones de auditoría. ¿Cuáles aseveraciones? Aseveraciones como ocurrencia, como corte, como existencia, como presentación, como revelación de los estados financieros. Son definitivamente formas de incurrir en una presentación de una auditoría de una forma muy racionalizada. Muy racionalizada, ¿pensando en qué? Pensando en la secuencia de ideas que ustedes tienen que dar para que una auditoría les quede con la secuencia realmente lógica que debemos esperar en estos trabajos. Objetivos específicos. ¿Qué les decía de objetivos específicos? Responden al qué. Y ese qué está formulado en términos de aseveraciones. Repasamos nuevamente las aseveraciones, algunas de ellas, que están contenidos en el texto. Ocurrencia, corte. Aparte de eso tenemos existencia, tenemos presentación, tenemos revelación, tenemos ocurrencia,
tenemos pertenencia incluso. Entonces es importante que enfoquen los objetivos específicos en las aseveraciones. El alcance precisamente es lo que vamos a hacer en el periodo de análisis que vamos a tener como alcance, es un periodo que tenemos que delimitarlo, y también cuánto vamos a durar donde el cliente, en la empresa, haciendo ese trabajo. Importante también las limitaciones, porque de repente, ya conociendo el entorno de la empresa, sabemos que vamos a enfrentar algunas limitaciones. Por ejemplo, en cuanto a acceso a información, en cuanto a la información de manera electrónica que se pueda obtener en determinado momento. Hay información electrónica, hay información física. En la actualidad nos queda mucho más cómodo a nosotros los contadores públicos utilizar programas para extraer información y filtrar información en forma electrónica. Esa filtración en forma electrónica lo hacemos con programas, con software preparados para esto, por ejemplo Audinet, por ejemplo ACL, por ejemplo el TeamMate, que se utiliza tantísimo. Entonces utilizamos estas herramientas tecnológicas para extraer información. De ahí que una empresa que maneja información física prácticamente en la actualidad se constituye en una limitación para la auditoría. De igual forma, una limitación es el acceso o la denegación de información acerca de los respaldos de los auxiliares de cada cuenta contenida en los estados financieros. Podría ser otra limitación. Los recursos y el tiempo asignado. Los recursos, hablamos de recurso humano y recurso tecnológico, del cual vamos a necesitar. ¿Para qué vamos a necesitar ese tipo de recurso? Justamente para nosotros poder desarrollar el trabajo de una forma responsable. Esa forma responsable va a estar dada dependiendo de los recursos con que contemos. Esos recursos humanos son los auditores de campo. Realmente son los auditores de campo los que necesitamos para desarrollar el trabajo hasta culminar con el dictamen. Y el tiempo asignado también se constituye en otro recurso. No podemos obviar el vehículo para trasladarnos, no podemos obviar el equipo de cómputo para desarrollar los papeles de trabajo, los registros de trabajo. Y esos elementos se constituyen también como registros de trabajo. ¿Dentro de qué? Dentro de los recursos asignados. Y por último, el elemento más importante, los procedimientos. Los procedimientos de auditoría nos vienen a dar respuesta inmediata ¿a qué? Justamente a los objetivos específicos. El objetivo general lo complementamos con los objetivos específicos y los objetivos específicos los complementamos con los procedimientos de auditoría. Cada procedimiento de auditoría corresponde a un objetivo específico. Puede haber diversos procedimientos para un solo objetivo específico. De ahí que nosotros usualmente pasamos esos procedimientos de auditoría en los 5 componentes de control interno contenidos en la NIA 315, a saber, ambiente de control o entorno de control, valoración del riesgo, actividades de control, sistemas de información y monitoreo. En estos 5 componentes. ¿Por qué razón? Porque usualmente nosotros lo que hacemos es una revisión de la racionalidad del sistema, de la estructura de control interno que utiliza la empresa para mitigar los riesgos asociados a las cuentas contenidas en los estados financieros. La racionalidad de ese control interno tiene que estar bajo principios de costo-beneficio, es decir, que los beneficios esperados por la implementación del control sean más que proporcionales a la inversión que hacemos en utilizarlos. Importante también saber que luego de pasar por una etapa de planeación, de tener ya este programa de trabajo hecho, de tener definido qué vamos a evaluar del control interno, podemos pasar a la etapa de ejecución. En esta etapa de ejecución nosotros aplicamos pruebas. Estas pruebas básicamente están orientadas a revisar el control. En la revisión del control aplicamos pruebas de cumplimiento. Pruebas de cumplimiento o pruebas de control. En la revisión de saldos utilizamos pruebas sustantivas. Vean la diferencia. En la revisión del sistema de control interno utilizamos pruebas de cumplimiento. Y en la revisión de saldos utilizamos pruebas sustantivas. Cuando hacemos comparaciones entre saldos, comparaciones de los resultados de las pruebas de cumplimiento, estamos elaborando procedimientos analíticos. Importantísimo, porque son las 3 formas básicas de obtener evidencia de auditoría: la aplicación de las pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas y procedimientos analíticos. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando
un sistema de muestreo. El auditor dice, damos una opinión razonable. Y al decir, damos una opinión razonable, es porque esa razonabilidad está contenida en que no analizamos el 100% del universo auditable. Esa razonabilidad queda a manera de sesgo. ¿Por qué? Porque trabajamos con un muestreo representativo de la población, digamos del universo auditable en nuestra jerga, en nuestro gremio de contadores públicos, para no utilizar términos estadísticos, de decir población. Vamos a utilizar universo auditable. Utilizamos una muestra del universo auditable. Es decir, si estamos revisando ingresos, no vamos a revisar todos los ingresos. Y si estamos analizando gastos, no vamos a utilizar todos los gastos. Imagínense ustedes lo que es analizar gasto por gasto. Por ejemplo, los gastos deducibles contenidos en el artículo 8 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Analizar gasto por gasto, qué es deducible y qué no es deducible, sino que utilizamos los gastos que por importancia relativa sean más relevantes, y esos analizamos, y eso va a inferenciar el resto de los gastos. Justamente, teniendo ya los resultados de las pruebas de cumplimiento, los resultados de las pruebas sustantivas y los resultados del muestreo, este muestreo puede ser estadístico, este muestreo puede ser matemático, este muestreo puede ser selectivo pensando en que puede ser a juicio del auditor, y ese juicio del auditor está determinado por 3 elementos que ya ustedes bien conocen, que es la sana crítica, la experiencia y la lógica. La lógica, la sana crítica y la experiencia hacen que el sano juicio del auditor pueda utilizarse como un sistema de muestreo, que es no apegarme a probabilidades estadísticas, no apegarme a estratos estadísticos, no apegarme a segmentos estadísticos, no apegarme a un sistema de azar, un sistema aleatorio de escogencia de muestra, sino apegarme a lo que yo pienso, a lo que yo creo, con mi lógica, experiencia y sana crítica que debo escoger para analizar. Luego tenemos la recopilación de todos esos documentos o de toda esa información para constituirse en documentación física y electrónica. Esa documentación física y electrónica obviamente es la evidencia de auditoría que vamos a utilizar para apoyar el dictamen. ¿Cómo la administramos? La NIA 230 nos da una orientación de cómo administrar esa auditoría, esa documentación obtenida de la revisión y la aplicación de pruebas. Pero para lo que nos ocupa el día de hoy, sabemos que existen 2 legajos, archivos de legajo y un mapa electrónico. Tenemos archivos en legajos electrónicos y archivos en legajos físicos. ¿Por qué? Porque todavía hay empresas que manejan evidencia física y tenemos que tener un AMPO físico para clasificar esa información. Pero también tenemos un mapa electrónico donde vamos a decir, vamos a almacenar esa información por legajos. Un legajo para la planificación, un legajo para la ejecución y otro legajo para la comunicación de resultados. Y llegamos justamente a la tercera y última etapa del proceso de auditoría, que es la comunicación de resultados. Esta comunicación de resultados implica una revisión de las minutas, una revisión exhaustiva de las minutas que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos que conformar una carta a la gerencia previo al dictamen, diciéndole, señores, estos son los resultados obtenidos mediante la evaluación desarrollada para la auditoría de ingresos y gastos. Y de ahí partimos, establecemos conclusiones con las cuales vamos a apoyar el dictamen. Bien, para entrar en el tema de ingresos, que ustedes ven ahí en pantalla, tenemos que hacer un recuento de cómo está constituida la partida de ingresos. Y justamente, ustedes también la ven ahí ya clasificada, que ingresos usualmente provienen ¿de qué? De ventas de bienes, ventas de productos o ventas de servicios. La prestación de esos servicios, regalías, tenemos ingresos provenientes de regalías, tenemos ingresos provenientes por intereses, y también tenemos, obviamente, la repartición de dividendos que los readecuamos a la empresa y los podemos constituir también en dividendos. Si hablamos del riesgo de la partida de dividendos, ustedes también tienen ahí ilustrados algunos de los riesgos asociados a esta cuenta. El riesgo de mercado. Les decía que si tenemos intereses, estamos obteniendo ingresos por intereses, la fluctuación del tipo de cambio por efectos inflacionarios nos van a afectar.
nos van a afectar porque justamente puede ser que estemos percibiendo menos o más ingresos. Las políticas financieras, los mismos intereses de los bancos, los mismos intereses de las entidades financieras resultan todo un riesgo para nosotros en tratándose de ingresos que estamos percibiendo. Los errores en el registro de la realización del ingreso. Recordemos que los ingresos se registran con base del devengo, es decir, en el momento en que se originan y en el momento en que ingresan. Porque tenemos que la otra base que tenemos es la base de efectivo, pero los ingresos se registran con la base del devengo, de acuerdo a las normas de contabilidad que ustedes bien saben se tienen que utilizar. Otro riesgo es la subestimación de los ingresos. ¿Qué implica esta subestimación de los ingresos? Que estamos reflejando menos utilidades. Y ese reflejo de menos utilidades implica una evasión del fisco. Y tenemos ahí un riesgo que nos puede desembocar hasta una consecuencia penal. Que tema muy de moda ahorita con la reforma fiscal, con la reforma de las políticas tributarias de este país. Esta reforma que está creando el Ministerio de Hacienda, implica la necesidad de una mejor recaudación. Y precisamente esta mejor recaudación va a tener un auge para nosotros, los contadores públicos, en virtud de que tenemos que fiscalizar más para evitar estos escudos fiscales. Estos escudos fiscales en los cuales se utilizan sobreestimaciones de ingresos. Otro escudo fiscal es la sobreestimación de gastos sobreestimación, de ingresos para provocar que los inversionistas sean interesados en nosotros. Si los inversionistas se ven interesados en nosotros por una sobreestimación de ingresos, implica que esos ingresos están mal representados y revelados en los estados financieros. Estamos revelando más de la cuenta. Por eso vamos a llamar más la atención de los inversionistas a invertir en nuestra empresa. Igual nos van a otorgar más apalancamientos de los intermediarios financieros. Los bancos se van a ver más atraídos por nosotros porque estamos sobreestimando, estamos revelando cifras que no son las que realmente deben revelarse en forma exacerbada, en forma exagerada. Les decía en el punto anterior, en el punto 4, que la subestimación de ingresos, perdón, porque creo que dije sobreestimación de ingresos, en el punto 4 subestimación de ingresos, es decir, una sobreestimación de gastos. La subestimación de ingresos nos va a revelar utilidades más bajas y por eso es que vamos a pagar menos impuestos. Ok, proseguimos diciendo y también tomando los temas que las orientaciones del curso tienen con respecto a los objetivos de una auditoría de ingresos y gastos y también, tal y como lo vamos a ver en la siguiente pantalla, las pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. En realidad, cuando hablamos de objetivos y lo vemos en pantalla, pensamos, tal y como les dije, objetivos específicos en aseveraciones. Ustedes pueden ver en esa tabla que les ilustro que realmente cuando hablamos del objetivo registro de ingreso oportuno, estamos hablando de dos aseveraciones. Primero, del registro de los ingresos, tiene que haber existencia de ese registro. Y lo otro, corte, porque tiene que ser oportuno. La separación adecuada de ingresos extraordinarios, al pensar que son extraordinarios, son aquellos que ingresan después del tiempo ordinario, pues tiene que pensarse en el corte. En cuanto a la sobreestimación o subestimación de los ingresos, tenemos que pensar defectos de revelación y presentación. Si las medidas de control tienen vigencias o dan posibilidad de errores de fraude, estamos pensando en ¿qué? En ocurrencia. Y la presentación adecuada de los estados financieros, obviamente, estamos pensando en la aseveración que se llama presentación y revelación. ¿Cuáles procedimientos involucra? Análisis de operaciones, revisión de registros contables, análisis de evaluación de documentos de respaldo, la comparación de cuentas correlativas como procedimientos analíticos y evaluación de las medidas de control. Ahí tenemos en esa tabla una referencia a papeles de trabajo que tenemos que llenar y si existen observaciones adicionales las consignamos tal y como lo vemos en la siguiente pantalla. Aquí tenemos procedimientos de auditoría dados en pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. Yo no estoy dividiendo en esta tabla
las pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas, pero sí podemos decir cuáles son de cuál tipo y cuáles son del otro tipo. Análisis de ventas y cuentas por cobrar. Por ejemplo, y costo de ventas. Análisis de ventas y costo de ventas. Si vemos cuáles son las estructuraciones de la cuenta de ventas y del costo de ventas, pues estamos pensando en pruebas de cumplimiento. Si pensamos en el cálculo de las ventas, si pensamos en el cálculo de costo de ventas, estamos pensando en pruebas sustantivas. En cuanto al análisis de documentos y rebajas en ventas, los análisis de documentos que se manejan como auxiliares de las ventas, que nos traen ingresos, son pruebas de cumplimiento. El cálculo de las rebajas, el cálculo de los descuentos, son pruebas sustantivas. En cuanto a análisis de facturación, si es revisión numérica, si es revisión de cotejo de comparación, podemos hablar si es comparación, procedimientos analíticos, si es cálculo, pruebas sustantivas, y si es análisis del conteo, facturación y demás pruebas sustantivas, pero si es de contenido de firmas, contenido de autorizaciones, son pruebas de cumplimiento. La revisión de operaciones frente al presupuesto, esto es una comparación, implica que es un procedimiento analítico. Análisis de otros ingresos, es una comparación, implica que es un procedimiento analítico. Revisión de registros contables y su imputación, para ver su procedencia, eso es una prueba sustantiva porque implica el análisis de saldos. El análisis de la utilidad de ventas, si es saldo, es prueba sustantiva. Si es respaldo y segregación de funciones, es prueba de cumplimiento. Algunas observaciones que tenemos que contener dentro de esta tabla son evaluación de las políticas de ventas, evaluación de los procedimientos de otorgamiento de crédito, la evaluación de la separación de funciones, análisis del flujo de la información, considerando un componente importante del sistema de control que es sistemas de control de información, y evaluación de los procedimientos contables, considerando otro componente importante de la estructura de control que son actividades de control. En cuanto a pruebas de cumplimiento, quise ilustrarles acá algunas importantes, unas relacionadas con el listado de facturación y otras relacionadas con el reconocimiento del ingreso. Primero, dentro del listado de facturación, una de las pruebas de cumplimiento es solicitar al encargado de facturación los listados de los días seleccionados a criterio del auditor. Otra es verificar que las facturas físicas coincidan con el listado de facturación de cada día seleccionado. En cuanto al reconocimiento del ingreso, indagar con el personal de ventas de la compañía sobre los controles aplicados para el reconocimiento del ingreso por ventas de mercadería, tal y como les decía antes, con base en el devengo. Y el otro es solicitar la documentación de soporte de una transacción de ventas con el fin de verificar el diseño y la eficacia operativa de los controles aplicados en el proceso de reconocimiento del ingreso. Vean ustedes, jóvenes, que todas estas pruebas están relacionadas con los componentes de la estructura de control interno. No estamos hablando de pruebas sustantivas porque no estamos haciendo relaciones numéricas, ni estamos haciendo comparaciones para hablar de procedimientos analíticos. En cuanto a procedimientos analíticos, justamente para no dejarlos de lado, tenemos ilustrado acá 4 procedimientos analíticos. ¿Cuáles? Comparar e inspeccionar la documentación de las facturas, tal y como ustedes lo ven ahí en pantalla. Comparar e inspeccionar la documentación de las facturas, obtener evidencia en una muestra seleccionada de la mercadería asociada a la factura que fue despachada el día de su emisión. Ustedes ven ahí que se requiere de una comparación constante y por eso es un procedimiento analítico. También comparar el corte de los documentos de ventas al cierre con el día posterior. Comparar y verificar que las declaraciones de ventas coincidan con el total de las ventas del periodo. Eso es un procedimiento analítico necesario, desarrollarlo en toda auditoría de ingresos y gastos. Seleccionar una muestra de clientes y cotejar que el cliente tenga un contrato firmado acerca de ¿qué? De las ventas que nos están generando los ingresos. Muy bien. Acá les ilustro un formato de una cédula que utilizamos para la revisión de los ingresos. Ustedes pueden ver ahí ilustrado dónde viene el código, el nombre del cliente, el número de la factura, la fecha, un subtotal, el impuesto de ventas aplicado. Y tenemos las unidades vendidas por detalle de producto en la parte derecha de sus pantallas.
Vean ustedes que en las notas al pie tenemos los cotejos, que son las comparaciones con el asiento de ventas, con el asiento del impuesto de ventas y con el asiento de cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque bien se sabe que la mayoría de las ventas se generan a crédito, ¿verdad? En las empresas, sobre todo tratándose de un giro de negocio de empresas importadoras de producto terminado, estas ventas usualmente se ejecutan a crédito. En cuanto a gastos, ¿qué podemos decir de gastos? Bueno, la cuenta de gastos tiene una particularidad. La cuenta de gastos, si bien en este momento podemos decir que estamos haciendo una auditoría del estado de resultados, en el temario se ve extenso, el temario número 3, pero en realidad se dice auditoría de flujo de efectivo. Ustedes bien saben que un flujo de efectivo es diferente al decir estado de origen y aplicación de fondos. Estado de origen y aplicación de efectivo es diferente al flujo de efectivo, porque el flujo de efectivo hasta nosotros mismos en este momento nos podemos hacerlo en nuestras billeteras y en nuestras, para las damas en las carteras. ¿Cómo? Haciendo una comparación en los ingresos potenciales que tienen, en los ingresos reales que tienen con respecto a los gastos reales y los gastos potenciales. ¿Por qué digo potenciales? Porque pueden ser que tengan gastos mensuales y su flujo de efectivo opere mensualmente. Puede ser que tengan gastos diarios y su flujo de efectivo opere diariamente. Esta diferencia entre ingresos y gastos es lo que hemos llamado flujo de efectivo. Constantemente nos estamos haciendo arqueos en nuestras billeteras, en nuestras carteras, y con ello hacemos una revisión de nuestro flujo de efectivo. Podemos hacer una proyección, incluso podemos hablar de un estado pro forma, haciendo una proyección de este flujo de efectivo de nuestras billeteras y carteras. ¿Cuántos de nosotros no hacemos una columna izquierda diciendo, esto me ingresa, y una columna derecha, esto vamos a gastar? Y justamente ese análisis que hacemos implica un procedimiento analítico que nos va a deparar una auditoría de flujo de efectivo nuestro. Pues justamente ese es el contenido del programa. Hemos pasado por la cuenta de ingresos, debemos pasar por la cuenta de gastos. Ahora, los gastos, tenemos una clasificación enorme de gastos. Si fuera para efectos de renta, el artículo 8 de la Ley de Impuestos sobre la Renta es uno de los artículos más largos de este cuerpo normativo. ¿Por qué? Porque son un listado enorme de gastos que resultan deducibles. Y otro listado enorme de los gastos que resultan no deducibles. Para nuestros efectos de revisión, de auditoría, vamos a considerar algunos gastos que hemos clasificado acá, como gastos de mercadeo y ventas, gastos de administración y finanzas, gastos de producción y operación, gastos financieros y otra clasificación que viene en los estados financieros, en el estado de resultados, que se llama otros gastos. Importante es retomar el tema de nóminas, porque para hablar del tema de nóminas y para el enfoque que le estamos dando, es pensar en las nóminas como un gasto. ¿Por qué? Porque está clasificado en el estado de resultados como gastos por salarios. ¿Qué le vemos a la nómina? Si bien es cierto, tenemos una NIC, una norma de contabilidad, una norma internacional de información financiera, que está entre la 18 y la 19, para revisar lo que son nóminas. El nombre técnico que le da a la norma es remuneraciones a personal. Remuneraciones a personal. ¿Qué es lo que vemos ahí? Empezando de que no existen empleados fantasmas, siguiendo de que no, estos empleados fantasmas, ¿por qué son peligrosos dentro de una cuenta de nóminas? Porque es un empleado más dentro de una organización que no existe. Entonces, los contadores se les facilita hacer depósitos en cuentas ficticias y eso conduce a fraude. Pero esta auditoría de nóminas nos hace hacer una revisión exhaustiva de cuántos empleados están trabajando en la empresa y cuánto se les paga a cada uno. Es una revisión exhaustiva, casi que no podemos utilizar muestreo en este caso para ser responsables con nuestra auditoría. Deberíamos ser tan exhaustivos de revisar empleado por empleado y revisar lo que se le paga y las deducciones que se le hacen. Por eso, vean ustedes que la clasificación que yo les doy en pizarra para el gasto por remuneraciones o el gasto para nómina, estamos considerando salarios y otras gratificaciones.
Estamos considerando también ahí en pantalla las cargas sociales y otras retenciones de ley. Y estamos considerando también las liquidaciones. ¿Por qué las liquidaciones? Porque sabemos que tenemos un gasto que no es realmente contingente, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Un gasto real que serían los salarios e incluso el aguinaldo, las vacaciones. Podemos darle otra clasificación, en este caso serían pasivos, pasivos definidos, no pasivos contingentes, no pasivos indefinidos, porque sabemos que tenemos que pagarlo. Pero cuando lo paguemos, tenemos que hacer una reclasificación y pasarlo como gasto. Perfecto. Después de ello, sabemos que la identificación de riesgos para gastos se parecen mucho, se asemejan mucho a los ingresos. ¿Por qué razón? Vean ustedes, un error de registro o clasificación de un gasto nos puede generar una inconsistencia grave que puede afectar el negocio en marcha. ¿Qué pasa si yo paso por gasto lo que no debe ser gasto? Pues justamente hago incurrir en pérdidas a la empresa. Un error de clasificación también podemos hacer incurrir a la empresa en inconsistencias contables que pueden ocasionar multas para la empresa. Errores o irregularidades de presentación. ¿Cuántas veces clasificamos un gasto? Lo dejamos dentro de la cuenta de pasivo y nunca lo pasamos a gasto al cierre del periodo. Y lo presentamos como si fuera pasivo y ahí lo conservamos como si fuera pasivo. Pues no, justamente ese error de clasificación nos puede costar muy caro. En cuanto a fraude, en la adquisición de bienes y servicios innecesarios, muy fácil, sobreestimamos los gastos y decimos estamos gastando tanto y en realidad estamos gastando menos. Eso es una defraudación a la empresa. Igual en servicios innecesarios, compramos y gastamos ¿para qué? Para simular gastos. ¿En qué? En bienes o servicios innecesarios. La falta de respaldo presupuestario, importantísimo. ¿Cómo vamos a sustentar la cuenta de gastos tal y como lo vamos a ver ahora si no contamos con partidas presupuestarias para hacerlo? Recuerden que esa partida presupuestaria tiene que ejecutarse en forma horizontal, nunca vertical. Esos gastos tienen que estar preclasificados. No podemos determinar que gastos para planillas los vamos a tomar para gastos de bienes como equipo inmobiliario. Pues no. Los desplazamientos presupuestarios para gastos tienen que ser horizontales. Es decir, ¿qué quiero decir con horizontales? Que si se me terminó la plata de enero, debo continuar con febrero, si no con marzo, si no con abril, pero nunca puedo hacer traslados entre cuentas, porque estaríamos violando un principio contable. En cuanto a la falta de respaldo presupuestario, lo vamos a tocar un poquito más adelante, incluso con dos obligaciones nuestras como auditores. La sobreestimación de gastos. ¿Qué implica una sobreestimación de gastos? Estamos restándole más gastos a los ingresos. Eso implica que nos va a dar menos utilidades y también se constituye en un escudo fiscal, igual a subestimación. Si estamos pasando menos gastos por gastos, implica que los ingresos se van relativamente a ser más grandes, más representativos, más cuantiosos, y esto implica engañar a empresas interesadas en invertir en nuestras acciones y también engañar a las entidades bancarias para que nos presten más con una situación ficticia, y por eso se constituye un riesgo también de auditoría. Los gastos de operación, tal y como ustedes pueden ver en pantalla, se originan en la adquisición de bienes y servicios o en la generación de ingresos. Ejemplos: gastos de venta, gastos de administración y gastos generales. Si tenemos una clasificación de gastos, podemos decir que se pueden clasificar en gastos identificables con los ingresos que generan. ¿Cuáles gastos se identifican con los ingresos que se generan? Ejemplo: comisiones, regalías por sobreventa, etc. También tenemos gastos que contribuyen a generar ingresos sin identificarse necesariamente. ¿Cuáles gastos contribuyen a generar ingresos sin identificarse? La publicidad, gastos en publicidad, gastos en sueldos, gastos en camiones de reparto, etc. ¿Cuáles gastos implican la pérdida de valor de activos cuya generación de ingresos se ha extinguido? Podemos hablar de ejemplos como cuentas por incobrables, podemos hablar de reposición de productos defectuosos. Esos son gastos que implican una pérdida de valor de los activos.
En cuanto a la clasificación específica, tenemos muchísimos tipos de gastos, pero aquí le vamos a dar algunos importantes. Por ejemplo, trabajos de reparación y mantenimiento, fletes y gastos de transporte, energía eléctrica, combustibles y lubricantes, comisiones pagadas a terceros, alquileres, gastos de viajes, viáticos y movilizaciones, publicidad, primas de seguro, honorarios profesionales, por ejemplo, el pago a abogados, el pago a contadores y otros profesionales que podemos decir y considerar como expertos, criterio de expertos a otros profesionales, por ejemplo, ingenieros, mecánicos, informáticos, etcétera. Les decía que una revisión necesaria para la cuenta de gastos es la revisión del presupuesto de gastos de operación. ¿Por qué razón? Porque, tal y como ilustramos en pantalla, tenemos un objetivo que cumplir al revisar el presupuesto de gastos. ¿Cuál es? Planear los gastos en que incurrirán las funciones de distribución y administración de la empresa para llevar a cabo las actividades propias de la naturaleza. Nosotros tenemos realmente en el estado de resultados, en la parte de gastos, un sistema de austeridad presupuestaria. Tenemos que incurrir en lo menos que podamos y por eso para el auditor se le hace necesario ver la revisión del presupuesto de gastos de operación. Recordemos que tal y como lo ilustramos en pantalla, tiene por objeto planear los gastos en que ocurrirán las funciones de distribución y administración de la empresa para llevar a cabo las actividades propias de su naturaleza. Pero también, al igual que los gastos indirectos de producción, los gastos de operación deben ser separados en todas las partidas de gastos variables y fijos para aplicar el presupuesto flexible a estas áreas utilizando un costeo con base en las actividades que se realizan en la empresa. Vean ustedes por qué es tan importante esta revisión del presupuesto para gastos de operación. Si hablamos de procedimientos de auditoría para la cuenta específica de gastos y vemos un objetivo, y habíamos dicho que los objetivos específicos se relacionan con las aseveraciones, decimos acá, en esta tabla, que todos los gastos de operación están autorizados y cuentan con presupuesto. Entonces, ¿a qué aseveración estaríamos refiriéndonos acá? A existencia. Que correspondan a operaciones normales. ¿A qué aseveración estamos refiriéndonos acá? A corte, a ocurrencia. Que todos los gastos estén correctamente clasificados. ¿A qué estamos refiriéndonos ahí? A la aseveración relacionada con revelación y presentación en los estados financieros. ¿Cuál es el procedimiento para relacionarlos con este objetivo? Análisis de las facturas pagadas, análisis de la clasificación, análisis de la amortización de pagos anticipados y verificación de la legislación para saber si esos gastos realmente corresponden a la empresa. Jóvenes, quiero indicarles que los procedimientos de auditoría siempre se enfocan en los programas de auditoría en términos imperativos, en términos infinitivos. Es decir, analizar, o comparar, o verificar, o calcular, o bien en carácter imperativo, calcule, verifique, compare, para que podamos realmente saber que un procedimiento se enfoca en términos imperativos y realmente en términos infinitivos, para que realmente se vea bien en un programa de trabajo. Aquí simple y sencillamente esto es una ilustración. En cuanto al examen enfocado a auditoría, podemos hablar de pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento también aplicado a gastos. Por ejemplo, al análisis de la cartera en cuanto a vencimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos gastos que tenemos que prorratearlos durante todo el año. Y no podemos dejar que se nos venzan porque tenemos que pagar intereses adicionales. ¿Eso qué sería? Un análisis de la cartera, una prueba de cumplimiento. Si contamos los saldos sería prueba sustantiva. Análisis de cobranzas, si vemos las cobranzas desde el punto de vista del listado y demás,
pues podemos pensar en pruebas de cumplimiento. Si son saldos, en pruebas analíticas, en pruebas sustantivas. En cuanto al análisis de facturación, si pensamos en análisis como tal, la revisión de la facturación es una prueba de cumplimiento, pero el cálculo son pruebas sustantivas. La revisión imputable implica también una prueba de cumplimiento. Si hablamos de saldos, pruebas sustantivas. El recuento físico de documentos es una prueba sustantiva. El análisis de la provisión para cuentas incobrables en tratándose de un saldo es una prueba sustantiva. El análisis de cuentas judiciales y confirmación de los abogados es una prueba de cumplimiento, y la evaluación de los procesos, dependiendo si es por cuantía o relaciones numéricas, es sustantiva, y si es por cumplimiento o control, pues es una prueba de cumplimiento. Algunas observaciones, por ejemplo, la evaluación de las políticas para la ejecución o la comisión, o más bien la determinación de si realmente el gasto es procedente o no. La evaluación del procedimiento de otorgamiento de créditos, la evaluación de la gestión de cobranzas, la evaluación del flujo de información, la evaluación de procedimientos contables, la evaluación de las medidas de control y infidelidad de cobradores, responsabilidades, etcétera, y evaluación de la ejecución de procedimientos obligatorios para la ejecución de los gastos. Son algunas de las observaciones que podríamos derivar de las pruebas sustantivas y las pruebas de cumplimiento aplicadas. En cuanto al cuestionario de control interno, no podemos decir que dentro de la parte de ejecución tenemos que alejarnos del cuestionario de control interno. Pues no, es una herramienta importantísima. Acá yo les tengo algunas preguntas básicas con respecto a el cuestionario que usualmente utilizamos. Por efectos de espacio, obviamente nada más les presento algunas preguntitas que utilizamos, pero estos cuestionarios se utilizan por componente control. Por componente control nosotros reflejamos para cada uno de los elementos de componente control, los componentes, un listadito de preguntas. Pero aquí yo les tengo un listadito pequeño de preguntas que tenemos que aplicar para un cuestionario de control interno en tratándose de la cuenta de gastos. ¿Se han formulado políticas, prácticas y procedimientos que controlen los gastos de operación? ¿Se encuentran vigentes los derechos sobre los saldos de los gastos prepagados? ¿Existen auxiliares que detallen la composición del saldo de estas cuentas? ¿Existe un responsable de su confección? ¿Se clasifican los saldos por área responsable y se circula un detalle a cada área que genere el registro? A esto le vamos a llamar control de costos. ¿Se concilian periódica y oportunamente estos auxiliares contra los registros contables? ¿Es razonable el periodo de conciliación? ¿Existe un responsable que se administre el sistema de gastos o la ejecución de los gastos? ¿Y existen garantías sobre los gastos prepagados? Son algunas de las preguntas utilizadas. Si ustedes ven ahí en el cuestionario, utilizamos algunas variables: si aplica, si no aplica, sí o no, y la referencia. ¿Cuál es la referencia? A los registros de trabajo y a la evidencia, dada en papeles de trabajo ya recogidas. En cuanto a pruebas, importante el cuestionario de control interno que ya habíamos dicho. En esa casilla se le ve la prioridad y la periodicidad con que se aplica el cuestionario, la referencia y el auditor que está a cargo. La sumaria y conciliación de auxiliares, porque ustedes bien saben que cada gasto, si es un gasto por salarios, es un gasto mantenimiento, tiene que tener un auxiliar donde se indiquen durante todo el periodo contable los gastos ejecutados. La revisión y validación de los movimientos de gastos deducibles, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Las confirmaciones de aprobaciones del presupuesto, porque cada gasto tiene que estar asociado a una ejecución presupuestaria, y análisis de amortización de los gastos pagados por adelantado para tener un recuento exacto de los saldos que nos quedan.